Gracias a la Universidad de Costa Rica y al Laboratorio de Ensayos Biológicos por haberme invitado a esta ponencia. Bueno, mi relación con los animales de laboratorio viene ya desde mis tiempos de estudiante, en los que, bueno, parte de mi formación de anestesia consistía en asistir a centros de investigación para anestesiar cerdos. Eso me puso en contacto con otros investigadores y con la anestesia en otros animales de laboratorio, ¿no? Como los roedores, rata, ratón, hasta que, bueno, pues hace unos 15 años ya, pues pasé a formar parte de un grupo de investigación y de una fundación de investigación dentro de un hospital de humanos en el que, bueno, pues en el centro de investigación llevamos a cabo algunos proyectos que incluían la anestesia de este tipo de animales, ¿no? Entonces, por eso un poco también esta relación con el animal de laboratorio. Bueno, cuando Cristina me propuso dar esta charla, yo no sabía exactamente a qué tipo de público me iba a enfrentar y entiendo que es bastante variado por lo que hemos estado hablando, desde veterinarios, pero también investigadores. Así que entiendo que dentro de este grupo pues podemos tener biólogos, farmacólogos, médicos, más veterinarios y otro personal que trabaja habitualmente en los animalarios o en los bioterios, ¿no? Como decir, sobre todo en América, ¿no? Gente, tanto técnicos como investigadores en general. Por lo tanto, la idea que me propuso inicialmente Cristina de hablar de anestesia, de equipamiento, de monitorización, métodos para valoración del dolor, pues es difícil de incluirlo en una hora, así que, bueno, pues lo que he hecho es un poco tocar un poquito cada tema y posiblemente la charla quede un poco más larga de lo que me hubiera gustado, pero bueno, es la idea era hablar un poquito de todo ello y si luego tenemos un grupo o un turno de preguntas, al final pues podemos discutir los aspectos que os hayan podido interesar o en los que tengáis algo más de interés, ¿no? Así que la idea inicialmente es hablar un poquito de qué tiene de especial la anestesia en los roedores, sobre todo considerando estos como animales de experimentación, ¿no? Como roedores de experimentación, en qué me baso para elegir el mejor protocolo anestésico. Y después, ¿cuáles son los protocolos habituales? Por un lado, los que hacéis anestesia ya sabéis que tenemos la opción de utilizar protocolos inyectables, pero también con anestesia inhalatoria. Después, ¿qué ocurre durante el periodo de recuperación? ¿Qué tipo de monitores puedo adaptar a estas especies? Que ya veremos que es bastante complicado. Y, bueno, ¿qué métodos hay para reconocer el dolor hoy en día en estas especies? Así que inicialmente es importante pensar que la anestesia es imprescindible en la investigación para llevar a cabo muchos procedimientos experimentales porque muchos de ellos le provocan malestar y dolor a los animales. Así que para facilitar o garantizar ese manejo humanitario, desde luego es imprescindible llevarlo a cabo bajo anestesia o por lo menos en muchos casos bajo sedación. Pero claro, la anestesia es una intoxicación controlada del sistema nervioso y esto altera muchos aspectos fisiológicos, básicamente produce depresión respiratoria y cardiovascular, por lo tanto, no solo afecta a la vida del animal, sino que va a condicionar el desarrollo de un proyecto científico. Así que es muy importante que utilicemos el protocolo más ideal o más adecuado para conseguir que los resultados de nuestra investigación sean fiables y reproducibles. Y además debemos tener en cuenta que ya no ocurre como como en las especies domésticas, en lo que es importante el individuo, ¿no? Y nos preocupamos caso a caso, ¿no? Sino que es algo parecido a lo que ocurre con los animales de producción, ¿no? Se mira por el conjunto y por lo tanto la morbimortalidad asociada a la anestesia en este tipo de animales es mayor, ¿no? Y que por lo tanto puede condicionar el desarrollo de la investigación también por ese lado. Por lo tanto, uno de los condicionantes que podemos entender es que es el propio objetivo del estudio. Eso va a determinar qué tipo de protocolo puedo utilizar, porque no siempre va a ser el más indicado, sino que no solo que sea indicado, pero que no me afecte
al desarrollo de mi investigación. Y además es importante, por supuesto, por el bienestar animal, pero también porque esa investigación sea reproducible para otros grupos que sigan esa misma línea de investigación y que se puedan interpretar adecuadamente los resultados, consecuencia de estos estudios, ¿no? Y yo no sé cómo será en vuestros países, pero desde luego en Europa, sobre todo en la Unión Europea, de la que España forma parte, es una exigencia legal. No se puede utilizar animales dentro de un proyecto de investigación si no se obtiene la autorización de la autoridad competente. Por ejemplo, en el caso de España es de las diferentes comunidades autónomas. Y hay un real decreto dentro de nuestra legislación que exige que necesitemos esa autorización para llevar a cabo el proyecto que sea. Y obviamente no todos tenemos conocimientos de anestesia, así que la manera de elaborar el mejor protocolo es no solo la bibliografía relacionada con nuestra línea de investigación, sino también el órgano de bienestar animal o el comité ético de experimentación animal, ¿no? Que esto suele estar compuesto por personas que nos pueden asesorar desde ese punto de vista. Bien, algunas consideraciones a tener en cuenta, además de estas, es que los signos de dolor en estos animales muchas veces están abolidos. La mayoría de ellos son animales presa en la naturaleza. Así que, de la misma manera que los depredadores, pues nos mostramos de una manera determinada cuando tenemos dolor, ¿no? Pues solemos llorar, gritar, expresar el dolor que tenemos, manifestarlo abiertamente para comunicárselo al resto de nuestros congéneres y recibir ayuda. Los animales presa es todo lo contrario, ¿no? Intentan ocultar cualquier aspecto que les pueda generar atención del depredador. Así que muchos signos de dolor no los manifiestan de la misma manera y eso no quiere decir que no los tengan, ¿no? Luego hay algo muy importante que afortunadamente creo que solemos tener en cuenta más con los animales que con nosotros mismos, y es lo que dicen en el mundo anglosajón como el tender loving care, es el tratar con cariño, con respeto a los animales, porque eso ya sabemos científicamente que ayuda a aliviar el dolor y a mejorar el bienestar de los animales. Algunas consideraciones que son más a tener en cuenta en otras especies, pues no son tan relevantes en el caso de los roedores o de los lagomorfos como los conejos, ¿no? El ayuno no es necesario, no son animales que vomiten y además su metabolismo es muy rápido y pueden bajar rápidamente sus concentraciones de glucosa y además afecta al estrés inherente al procedimiento, ¿no? Con la excepción de las cobayas. Los equipos de monitorización, como veremos más adelante a lo largo de la charla, son difíciles de implementar en las anestesias de estos animales, ¿no? Y es súper importante el control de la temperatura corporal. Además, a todo esto se unen algunas limitaciones. Por un lado, en cuanto a los investigadores, ¿no? Como ya hemos dicho previamente, el interés del resultado puede condicionar también que elijamos el protocolo ideal. Es decir, que hay veces que debemos elegir un fármaco en lugar del ideal, pero otras veces los propios investigadores piensan, y esto es habitual, que un fármaco más indicado les puede alterar el resultado experimental. Y esto hay veces que es infundado y que el órgano del comité ético debe asesorar en este aspecto, ¿no? Para asegurarse que de verdad se está evitando un fármaco porque puede condicionar la investigación y no porque por un miedo infundado del investigador, ¿no? Luego también hay una falta importante de actualización, sobre todo porque muchas veces los investigadores, como he comentado antes y como os pasará a muchos de vosotros, no tienen conocimientos de anestesia. Fijaos que en España, por lo menos, los médicos no estudian anestesia durante la carrera, es decir, que es una especialidad que algunos eligen, ¿no? Después de que se gradúen, pero durante la carrera no estudian nada de anestesia. Y los veterinarios, bueno, pues tenemos una asignatura, lo cual no nos hace salir como expertos una vez que nos graduamos. Pero evidentemente muchos investigadores no tenéis conocimientos de veterinario, de medicina, así que por lo tanto de anestesia os pilla mucho más lejos, ¿no? Así que es habitual un desconocimiento importante de las técnicas más adecuadas para mantener una buena anestesia.
Todo ello, además, condicionado por la dificultad para evaluar el dolor, como os comentaba, ¿no? En estas especies en las que tienden a ocultarlo, ¿no? Y también, y esto tiene que ver con este miedo infundado que os decía de los investigadores a utilizar algunos fármacos, el temor a algunos efectos adversos, como ocurren o como pueden ocurrir en los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el caso típico es el de los opioides, ¿no? Que no, nos produce mucha depresión respiratoria, pero también adicción, ¿no? No voy a hablar ahora del problema que hay con los opioides en los humanos, pero en los animales no son tan potentes esos efectos, sobre todo de depresión de la ventilación, y son fármacos muy útiles en el control de la analgesia, sobre todo intra y posoperatoria. Otra limitación viene de los propios recursos, ¿no? A veces no podemos valorar el dolor, no porque no tengamos los mejores medios, que también, sino porque no disponemos del tiempo para evaluar el dolor durante el tiempo que el animal lo requiere. Muchos de ellos necesitaríamos cámaras para controlarlos y que no estemos en contacto directo o no tengan visualización directa del ser humano, porque eso condiciona su forma de actuar, ¿no? Tampoco conocemos muchas veces cuáles son los fármacos más eficaces y dentro de los que sabemos que son eficaces, cuál es la posología más adecuada y cuál es el intervalo de administración más adecuado. En muchos centros de investigación, pues el veterinario designado del bioterio o del animalario, pues no tiene conocimientos de anestesia. A mí me ocurría en el animalario en el que yo era responsable, pues cuando me preguntaban por otras disciplinas, ¿no? Pues de genética o de patología, pues se me escapaba, ¿no? Pues lo mismo pasa en otros centros en los que el veterinario no es especialista en anestesia. Y luego algo que, bueno, afortunadamente va dejando de ocurrir, por lo menos aquí en España, pero que hace 15, 20 30 años era muy frecuente, y era la falta de un material adecuado para la investigación. Por ejemplo, donde yo trabajaba, que era un hospital de humanos, pues se utilizaba el equipamiento que se iba desechando de los humanos. A veces era de buena calidad, otras veces no, y desde luego nunca era específico para el uso en estas especies, ¿no? Hoy en día, pues sobre todo en los centros de investigación, se suele invertir en este tipo de material, pero no siempre es así. ¿Y qué ocurre si no utilizamos una técnica adecuada? Pues que, por un lado, puede haber consecuencias científicas, y es que el resultado obtenido de nuestra investigación no sea adecuado y tenga que repetirse. Y esto está en contra de ese principio de las tres R's, ¿no? De refinamiento, reducción y reemplazo. Debo utilizar la menor cantidad de animales posible, pero siempre que me den o me proporcionen resultados útiles desde el punto de vista científico, ¿no? Luego, además, claro, si no proveo, por ejemplo, de buena analgesia, pues eso va a condicionar cómo se va a comportar el animal en el posoperatorio y los días posteriores a un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, del que yo tengo que obtener información y observar o valorar determinados parámetros, consecuencia de ese procedimiento quirúrgico que yo he llevado a cabo, ¿no? Así que muy importante las consecuencias científicas, pero desde luego también las éticas y legales, ¿no? Nosotros hemos solicitado la autorización del uso de los animales llevando a cabo un protocolo anestésico y analgésico que me ha evaluado un comité ético y que me ha autorizado la autoridad competente. Bien, pues ¿cómo elijo este protocolo más adecuado? En primer lugar, antes de decidir qué fármacos utilizar, que van a ser siempre o casi siempre dos, tres, cuatro máximo, pues tengo que tener en cuenta otra serie de consideraciones que son muy importantes. Debo considerar un periodo de aclimatación, así que idealmente los animales deberían permanecer en el animalario donde se van a llevar a cabo los experimentos, y desde luego, habiendo pasado el periodo de cuarentena correspondiente, pues típicamente 5 o 7 días antes de que los utilice, ¿no? Porque solo el cambio de alojamiento ya les puede generar un estrés que puede condicionar la anestesia. Luego también estamos hablando de especies muy pequeñas, y por un lado es importante el manejo para no lesionarlas
y reducir el estrés, pero como además tienen un metabolismo muy elevado, eso va a condicionar las dosis que utilizamos frente a especies de mayor tamaño. Vamos a poder administrar volúmenes muy pequeños, por ejemplo, la vía intramuscular que utilizamos frecuentemente en otras especies como el perro, el gato, el caballo, pues en los roedores puede ser muy dolorosa, así que utilizamos mucho la vía intraperitoneal, por eso pongo ahí IP, ¿no? Y luego también súper importante el riesgo tan elevado de hipotermia, ¿no? En una escala alométrica estamos hablando de animales cuya relación peso-superficie corporal es muy elevada, por lo tanto pierden fácilmente temperatura y además les cuesta mucho generar calor, ¿no? Así que es importante que utilizamos algún medio para controlar la temperatura. Por un lado, aislarlo de las superficies frías, que en los laboratorios se suele trabajar muchas veces sobre superficies de metal, así que evitar el contacto directo, reducir los tiempos de trabajo, de manera que tengamos todo el material preparado y casi lo último que hagamos sea anestesiar al animal. Y desde luego tenemos que emplear algún medio de calentamiento o luces calientes, o alguna manta eléctrica en la que controlemos el calor que aplicamos. Bueno, todo esto es imprescindible, no es que sea importante, es imprescindible cuando se va a anestesiar animales de este tamaño. Y algo también importante es humidificar la córnea. Sobre todo, como veremos, uno de los fármacos que más utilizamos es la ketamina, que genera mucha rigidez muscular y que suele producir cierto exoftalmos, así que es importante que las córneas se protejan de manera que el animal no tenga queratitis por exposición los días posteriores. Como decía, podemos utilizar un protocolo anestésico inyectable o bien inhalatorio. Las diferencias así, grosso modo, que podemos distinguir entre los dos es que la inyectable es muy sencillo. Por eso, por ejemplo, lo utilizamos frecuentemente en los hospitales humanos, ¿no? Porque se conseguían fácilmente los fármacos. Solo necesitamos una jeringuilla y una aguja. Pero normalmente, una vez que administramos el anestésico, o la combinación anestésica, salvo alguno, el que podemos administrar algún antagonista, como veremos, normalmente tienen recuperaciones mucho más prolongadas. A cambio, suelen proporcionar analgesia. Sin embargo, cuando hablamos de la anestesia inhalatoria, bueno, pues tenemos que hacer una inversión inicial más elevada porque utilizamos un aparataje más complejo, necesitamos un gas motriz como el oxígeno y además puede generar contaminación ambiental. Así que debemos también invertir en evitar esos inconvenientes. Sin embargo, para los investigadores más inexpertos, pues es más sencillo de utilizar, la profundidad anestésica es más sencilla de cambiar, pero debemos suplementar con analgésicos. Así que en cuanto a la anestesia inyectable, vamos a ver algunas de las características generales y qué fármacos o qué combinaciones podemos utilizar. Como veis, no profundizo mucho en cada fármaco, pero es que si no, no me daba tiempo a cubrir un poco todos los aspectos que quería tratar, ¿no? Así que en general utilizaremos combinaciones de anestesia equilibrada, es decir, que utilizamos fármacos con diferentes mecanismos de acción que me permiten reducir las dosis de todos ellos y utilizar los efectos aditivos o sinérgicos, según el caso, cuando los combinamos, ¿no? Como decía, algunos de ellos disponen de antagonistas específicos y es importante que conozcamos las peculiaridades de la especie con la que vamos a trabajar, pero también de la cepa. Ya sabéis que tanto en ratones como en ratas, sobre todo, hay muchas cepas con las que se trabajan según el motivo de la investigación y está muy demostrado, y hay publicaciones al respecto, cómo algunas cepas son más sensibles al efecto de algunas combinaciones que otras. ¿Vale? Así que en general estas combinaciones inyectables se basan en la combinación de ketamina a dosis elevadas con otros fármacos y normalmente lo administramos por vía intraperitoneal, que me permite administrar algo más de volumen y que es una vía que da lugar a un efecto más o menos rápido. Sería como bueno, un poquito más lento que el efecto intravenoso, pero un poco más rápido que el intramuscular. Así que normalmente en 5 o 10 minutos el animal está en el plano anestésico que necesitamos. Y después podemos seguir combinando o
perdón, prolongando el efecto o bien mediante la administración de bolos adicionales cuando el animal va superficializándose, o bien por vía intraperitoneal o bien intravenosa si podemos canular una vena periférica. ¿Vale? Bien, pues las combinaciones, como decía, más frecuentes son de ketamina normalmente con los agonistas de los receptores adrenérgicos alfa 2, silacina, medetomidina, dexmedetomidina. Podemos combinarlos también con benzodiazepinas o benzodiazepina ketamina o incluso al alfa 2 benzodiazepina ketamina para reducir las dosis de todos ellos, ¿no? La combinación de un alfa 2 con la ketamina es muy frecuente porque compensa muy bien los efectos cardiovasculares de de la ketamina, le provoca, además le adiciona relajación muscular, proporciona analgesia y además podemos revertirlo, ¿no? Las benzodiazepinas también combinan muy bien contrarrestando la relajación con relajación muscular, esa rigidez muscular que produce la ketamina, pero no son analgésicos. Otras combinaciones son de los propios agonistas alfa 2 con opioides más potentes como el fentanilo y con las benzodiazepinas, ¿no? Otros opioides que se utilizan también son el butorfanol, que no es tan analgésico, pero proporciona una buena sedación. Y aquí siempre añado, porque si falta, pues hay que añadir analgesia, buprenorfina, antiinflamatorios no esteroideos, siempre que pueda implementar alguna técnica locorregional. Independientemente de que usted esté utilizando anestésicos inyectables, siempre, siempre, siempre la suplementación con oxígeno va a mejorar considerablemente la calidad de nuestro procedimiento, porque estas combinaciones también producen una importante depresión cardiorrespiratoria. Así que si suplementamos con oxígeno, mejor que mejor. Aquí veis algunas combinaciones bueno, que aparecieron en uno de los libros referencia en animales en anestesia animal de laboratorio de Paul Flecknell, en el que algunas combinaciones habituales, ¿no? Pues silacina ketamina, selocina medetomina, es decir, alfa 2 con ketamina, diazepam ketamina, una benzodiazepina, pentobarbital ya más caído en desuso, o fentanilo medetomina, todas en general, si veis en la zona naranja, que viene a ser la duración del efecto quirúrgico, pues vienen a durar entre media hora y una hora, que es lo que suele durar más o menos la cirugía en una de estas especies, ¿no? Sin embargo, en azul vemos el tiempo en el que el animal todavía permanece dormido, aunque no sea suficiente como para un plano quirúrgico, ¿no? Así que, bueno, pues esto compromete durante todavía todo ese tiempo la aparición de complicaciones y las recuperaciones son lentas. Como siempre en estas combinaciones, combinar con buprenorfina, antiinflamatorio no esteroideo, anestésicos locales. Aquí tenéis algunas dosis, pero esto, bueno, es a modo de ejemplo y podéis obtener estas dosis en cualquier libro, pero bueno, si alguno tiene la posibilidad o anestesia a otro tipo de especies mayores, como el cerdo, como los perros o los gatos, pues os daréis cuenta que las dosis que se utilizan en los roedores son mucho más altas, ¿no? Siempre un poquito más en el ratón que en la rata, ¿no? Así que, bueno, simplemente lo pongo a modo de ejemplo. Lo ideal en estos casos, y también os vienen ejemplos en este tipo de textos, en estos libros especializados, es, bueno, pues realizar una combinación y guardarla de manera que yo me pueda calcular los mililitros por gramo de animal y me sea fácil de calcular, porque normalmente los fármacos vienen a concentraciones que son demasiado elevadas para estos animales y la cantidad de fármaco que tengo que aspirar con mi jeringa es muy, muy pequeña. Así que si hago mezclas directamente, por ejemplo, de medetomidina y ketamina con suero que me permitan obtener más cantidad, más volumen, me va a ser más sencillo de dosificar. Otros protocolos menos habituales que, bueno, por otro lado son frecuentes en especies de mayor tamaño, pues puede ser, por ejemplo, la del propofol, ¿no? Que utilizamos como anestésico general inyectable en la mayoría de las especies pequeñas, desde el conejo, gato y perro sobre todo, ¿no? Tiene una acción rápida que dura poco y además no acumulativa, así que la podemos administrar en más cantidad. Sin embargo, en las ratas
que es donde más se ha probado, el efecto es menos predecible cuando lo administramos sobre todo por vía intraperitoneal. Así que lo ideal sería mantenerlo por vía intravenosa con el riesgo asociado de la depresión respiratoria. Así que por lo tanto, en este caso es imprescindible que suplementemos con oxígeno. Y desde luego, proporcionar una sedación previa, normalmente combinando con estos fármacos de los que hemos hablado, agonistas alfa-2, opioides, de manera que utilicemos un protocolo de anestesia equilibrada, es decir, que proporcionemos analgesia para luego realizar este mantenimiento con el propofol que no produce analgesia en sí mismo, ¿vale? Es un fármaco que además, bueno, puede no salir rentable si no vamos a usarlo frecuentemente porque se contamina fácilmente, por lo tanto sería para utilizarlo en el día, aunque bueno, haya compañeros que lo mantengan en la nevera, no es lo recomendado por el fabricante y deberíamos desechar el fármaco el mismo día que se utiliza. Otra opción es la alfaxalona, es un fármaco que salió en el mercado hace ya 10, 15 años y que utilizamos también en pequeños animales y el efecto es similar al propofol, sin embargo me permite una administración intramuscular y también intraperitoneal más predecible que la del propofol. Sin embargo, nosotros ya comprobamos hace ya cerca de 10 años que, por ejemplo, en la rata hay una diferencia importante entre el macho y la hembra. El macho necesita hasta casi 4 veces más de dosis que la hembra, lo cual puede resultar mucho menos asequible, ¿no? Estamos hablando de que una rata adulta que hembra puede pesar 350, 400 gramos, un macho puede irse a los 600, 700, por lo tanto el gasto de alfaxalona es muy superior, ¿no? Y bueno, igualmente puede ser una alternativa interesante si es que el procedimiento contraindica el uso de ketamina, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es una alternativa a combinarlo con alfa-2 y con opioides. Y otros menos habituales aún, por ejemplo, es el del uretano, ¿no? El uretano se utiliza sobre todo para estudios de neurofisiología porque tiene efectos muy leves en la neurotransmisión y lo importante es tener en cuenta que vamos a utilizarlo para procedimientos que no van a tener recuperación, ¿no? Para procedimientos a término. Y porque tiene propiedades carcinogénicas importantes, produce fusión peritoneal, puede producir edema de pulmón, hemólisis. Lo que pasa es que, bueno, produce durante el tiempo en que el animal está anestesiado una estabilidad cardiorrespiratoria bastante elevada y si no vamos a llevar a cabo un procedimiento especialmente invasivo, suele ser muy útil para estos estudios de neurología. Pero no se comercializa como anestésico, así que, bueno, pues hay que solicitarlo en empresas tipo Sigma, ¿no? En las que compramos directamente el fármaco y tenemos que prepararlo nosotros mismos, siempre con las precauciones correspondientes, ¿no? Utilizando guantes, mascarilla, etcétera. ¿Qué ocurre con la anestesia inhalatoria? ¿Cuáles son las características generales? Como decía, como vamos a necesitar un equipamiento especial, pues la inversión, por lo menos la inicial, es más elevada que con la anestesia inyectable, ¿no? Y la ventaja es que producimos una inducción anestésica y un control de la profundidad bastante rápido y fácilmente. Y además estos fármacos tienen muy poquita toxicidad y se eliminan casi totalmente por vía pulmonar. El manejo, como digo, para el investigador inexperto, pues es bastante sencillo y además me obliga a administrar oxígeno, lo cual viene muy bien para esa depresión respiratoria que produce la anestesia. Importante, no son analgésicos, así que debemos suplementar con otros fármacos y independientemente de que yo esté utilizando un procedimiento inyectable o inhalatorio, siempre anestesia equilibrada, administración de fármacos que me proporcionan analgesia, inconsciencia, relajación muscular. Como estos fármacos pueden contaminar el ambiente, debo utilizar un sistema de extracción de gases. Y en algunos casos hay equipos que me permiten mantener a varios animales anestesiados a la vez, ¿no? Lo cual pues no es habitual en la clínica veterinaria normal, pero puede ser interesante en algún proyecto de investigación en el que tenga que ver la respuesta de varios animales a la vez. ¿Cómo dosificamos estos fármacos? Bueno, pues normalmente necesitamos un aparato similar a este que veis en la pantalla, un vaporizador en el que yo vierto el animal, perdón, el anestésico
de manera líquida y este aparato lo vaporiza a una concentración que yo puedo programar con una ruedecita, ¿no? Y esa concentración es específica para cada fármaco y para cada especie. Entonces, entre los que más utilizamos, el isoflorano y el sevoflorano, pues tenemos que conocer cuál es la CAM, es decir, la concentración alveolar mínima de esa especie para ese fármaco en particular. Esta concentración alveolar mínima es esa concentración a la cual la mitad de los animales a los que les produzco un estímulo doloroso van a responder. Así que me sirve de referencia para empezar por ahí. Así que yo voy a anestesiar una rata con isoflorano, pues lo normal es que mantenga más o menos a 1,4, 1,5% el vaporizador de isoflorano, es decir, entre 1 y 1,5 su CAM. Todo ello suplementando con analgésicos y otros fármacos que me pueden ayudar a reducir esa CAM, porque cuanto más alta es, más efecto depresor del anestésico inhalatorio tengo. Básicamente, el principal efecto depresor de estos fármacos es a nivel de la presión arterial. Producen hipotensión y, como digo, es dependiente de la dosis que utilizo. Por lo tanto, cuanto menos utilice, mejor. Entre los dos fármacos habituales que utilizamos en veterinaria tenemos el isoflorano y el sevoflorano. Hasta la fecha, en veterinaria seguimos utilizando con diferencia el isoflorano porque es mucho más asequible, puede resultar pues unas 4 veces más barato que el sevoflurano y a nivel clínico es muy difícil ver la ventaja entre el sebo y el isoflurano. El isoflurano tiene un olor un poco más desagradable, un olor acre que se dice, y el animal puede molestarle un poco más el olor, pero la anestesia es muy rápida, se inducen rápidamente y podemos controlarlo de una manera similar. En el caso del sevoflurano, pues esa inducción es mejor tolerada. Pero ya digo que condiciona mucho el precio y desde luego si tenemos un vaporizador no podemos utilizar el otro fármaco. O utilizamos vaporizador de isoflurano o de sevoflurano. Uno de dos. Bien, ¿cuál es el equipamiento habitual? Bueno, este es uno como cualquier otro, pero básicamente tiene los componentes principales, ¿no? Una fuente de oxígeno que voy a poder medir con un rotámetro o un caudalímetro, es decir, aquí puedo controlar los litros por minuto. Ese oxígeno va a pasar a través del vaporizador que va a vaporizar según la ruedecita la concentración que yo le programe y eso va a llevarlo a un circuito que es el que entra en contacto con el animal y mantiene la administración constante del anestésico inhalatorio. Y luego debo disponer de un sistema de evacuación de esos gases anestésicos para evitar la contaminación ambiental. Recientemente, en los últimos años, algunas casas comerciales ya nos proporcionan algunos vaporizadores especialmente dedicados a estas especies, ¿no? Como Ken Scientific, yo aquí desde luego no pretendo hacer ningún tipo de publicidad, hay diferentes marcas, pero esta en particular, Ken Scientific, tiene bastantes equipos dedicados a estas especies y, por ejemplo, pues dispone de un vaporizador digital en el que yo puedo programar exactamente la cantidad de anestésico o la concentración a la que quiero administrar el anestésico y él va a administrar solo la cantidad necesaria para conseguirlo. De manera que, bueno, el fabricante dice que hay un ahorro tal incluso de 38 veces comparado con un vaporizador convencional como es el que se ha enseñado antes, ¿no? Además suelen disponer de monitorización e incluso, como en este caso, de ventilación mecánica. Así que me sirve para reducir la contaminación, reducir el espacio, es más cómodo para trabajar con especies pequeñitas y además no solo puedo utilizar oxígeno, sino incluso también el propio aire ambiente. Y esto desde el punto de vista logístico es muy útil, ¿no? Si utilizas anestesia inhalatoria, sabéis a qué me refiero. Otro tipo de vaporizador específico, pues puede ser este, el Somnoflow, que también puede utilizar aire que
lleva incorporado dentro del equipo y que me permite reducir de nuevo equipo, gasto, espacio y utiliza flujos de trabajo muy pequeñitos, ideales para estas especies pequeñas, ¿no? Si utilizamos un sistema convencional, pues lo normal es que utilicemos una cámara de inducción, que suelen ser recipientes transparentes para que podamos ver el animal mientras anestesia, sellados de manera que no contamine el ambiente y donde podemos observar que normalmente tanto un ratón como una rata en normalmente un minuto puede estar ya inducido con anestesia inhalatoria, ¿no? Y después lo sacamos intentando reducir la contaminación, eliminando el gas de esa cámara de inducción. Cada equipo, cada marca tiene su manera de hacerlo y colocamos al animal en el circuito anestésico, bien con una mascarilla más o menos casera, ¿no? Como por ejemplo aquí utilizar un diafragma de goma con un agujerito para que poder introducir el hocico del animal, o bien con mascarillas especialmente dedicadas para estas especies y de esta manera realizo el mantenimiento anestésico. En este caso, en la anestesia inhalatoria, a diferencia de la inyectable, pues el animal va a estar anestesiado pues el tiempo que yo estime, ¿no? Una vez que retiro la administración, el animal se recupera rápidamente y no es como en la inyectable que puede estar todavía muchos minutos dormido. Bueno, ¿qué ocurre durante la recuperación anestésica? Porque este es un periodo en el que, curiosamente, o no tan curiosamente, hay mayor morbimortalidad, tanto en las especies domésticas como en las de animales de laboratorio. Y no es porque ocurra algo especialmente grave, sino normalmente es por falta de vigilancia, ¿no? Deberíamos utilizar un lugar tranquilo, atemperado, silencioso y seguir monitorizando al animal, comprobar que respira adecuadamente, cuál es su temperatura, si todavía presenta dolor, si tengo la posibilidad de antagonizar algún fármaco porque la recuperación está siendo demasiado elevada, ¿no? Así que, bueno, pues importante el periodo de recuperación anestésica. Además de monitorizar la temperatura, como decía, considerar si tengo fármacos cuyo efecto puedo revertir. Uno habitual es el que os comentaba antes, el de los agonistas de los receptores adrenérgicos alfa 2, pues administrar un antagonista específico como el atipamezol. Creo que en Sudamérica también es frecuente, no sé si, creo que no se comercializa en todos los países y disponéis de Joinvina, que es otro antagonista que también se utiliza en este periodo de recuperación, ¿no? Y luego intentar mantener al animal aislado de sus compañeros de cubeta, ¿no? Porque algunos pues le pueden molestar, pueden lamer la herida, en fin, comprometer una recuperación adecuada. Bien, pues cambiamos ahora de aspecto para hablar un poquito de la monitorización. La monitorización en esta gráfica que os pongo es de una revisión de hace unos años, ya posiblemente algo antigua, unos 10 u 11 años, en el que, bueno, pues se reportan el tipo de monitorización que se utiliza en animales de laboratorio, ¿no? Y fijaos que esto se refiere a una revisión sistemática en animales utilizados en anestesiología y en critical care, ¿no? En cuidados intensivos. Fijaos que solo un 20% reporta la monitorización de temperatura y fijaos qué porcentajes tan bajitos hay de reporte de otros parámetros vitales, ¿no? O sea que esto ya explica de por sí, pues, por dónde puede venir tanta morbimortalidad, ¿verdad? Porque, bueno, no se monitoriza, entonces no es tan grave lo que está ocurriendo como que no me estoy dando cuenta de que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué debemos monitorizar? Bueno, porque me permite detectar precisamente y además prevenir, por lo tanto, perdón, y por lo tanto corregir muchas complicaciones que pueden aparecer, porque he dicho que la anestesia produce depresión cardiovascular y respiratoria. Pero claro, mis sentidos fallan bastante y más en estos animales tan pequeños, así que la utilización de dispositivos electrónicos, monitores, me puede ayudar considerablemente a mejorar la monitorización. Pero es que además puedo prevenir problemas ulteriores, ¿no? En los procedimientos, así como detectar también complicaciones y urgencias.
Y como decía hace un momento, es importante que esta monitorización también continúe durante el periodo de recuperación. Así que no solo aseguramos el bienestar de los animales, que también, ¿no? Y proporcionamos una estabilidad hemodinámica y respiratoria adecuada, sino que es que esto además me va a ayudar a validar los resultados de mis experimentos, va a mejorar la calidad de la investigación y que la interpretación de los resultados sea correcta, ¿vale? Pero como decía, bueno, recoger estos resultados en organismos vivos es muy complicado. Y más en animales tan pequeñitos, en los que las frecuencias cardíacas, respiratorias son muy, muy elevadas. Los volúmenes pulmonares son muy pequeños. Puedo administrar volúmenes bajos. Los órganos son pequeños. Por lo tanto, necesito normalmente de tecnología a mi disposición que me ayude a monitorizarlos. En muchos casos, por ejemplo, se utilizan además animales involucrados en proyectos en los que se utilizan técnicas de imagen como el PET, como la resonancia magnética, y por lo tanto existe equipamiento especialmente dedicado para poder utilizarse en esas condiciones de resonancia magnética en las que un monitor convencional no se podría utilizar. Una de las variables o de los parámetros que tengo que monitorizar constantemente es la profundidad anestésica. En especies más grandes miramos el reflejo palpebral, el reflejo de deglución, el tono mandibular para comprobar cómo es el grado de relajación muscular. En estos animales tan pequeños no es muy útil y más cuando la ketamina altera muchos de estos parámetros, ¿no? Así que es súper importante por ejemplo, la utilización de la respuesta al reflejo podal. Supone pinzar normalmente una extremidad, provocando un poquito con la uña, ¿no? de daño en el animal para ver si hay una respuesta a ese insulto, ¿no? Y esto me permite detectar si estoy con un animal más o menos profundo. Y es fácil de evaluar por un investigador inexperto. También es útil la manera en que ventilan el patrón respiratorio. Aquí os pongo un par de vídeos. Por ejemplo, en este caso vemos un reflejo palpebral positivo, es decir, en el caso del ratón que está con un protocolo inyectable y en el de la rata inhalatorio, fijaos que cuando se le aprieta, en ambos casos hay respuesta, es decir, que todavía estoy en un plano superficial. Sin embargo, perdón, no he pasado aquí. Sin embargo, cuando en el caso del inyectable ha pasado un poquito más de tiempo o en el inhalatorio yo aumento la concentración de anestésico inhalatorio, veis que provocando el mismo estímulo ya no tengo respuesta. Bueno, pues esto que es tan sencillo de realizar me permite saber que estoy en un plano quirúrgico y puedo iniciar mi cirugía. Por ejemplo, aquí también tenéis el patrón respiratorio, ¿no? Durante la inducción, los animales respiran más deprisa. En este caso estamos con anestesia inhalatoria, ¿vale? Una ventilación rápida, 50, 60 respiraciones por minuto. Plano quirúrgico, ya hemos bajado a unas 20, 25 respiraciones por minuto, que puede indicar, junto con el reflejo podal negativo, que estoy en un plano adecuado. Y este es un plano excesivo, ¿no? Fijaos que el animal ventila muy poquito, estamos en 4, 5, 10 respiraciones por minuto, que en el caso de estos animales supone demasiado poco, ¿no? ¿Cómo monitorizamos el sistema cardiovascular? Bueno, pues por un lado tenemos métodos no invasivos para monitorizar la presión arterial y el electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la presión arterial, no solo es bajo anestesia, sino que podemos monitorizarla también en animales conscientes, ¿no? Y pues ya hay varias casas comerciales que nos proporcionan dispositivos que me permiten colocar normalmente un manguito en la cola y que detecta el cambio de volumen dentro de la cola y por lo tanto indirectamente la presión. Y muchos de ellos tienen una aceptación clínica validada y se utilizan habitualmente. Y me suelen proporcionar
parámetros como la presión arterial sistólica, media, diastólica, pero también frecuencia cardíaca y en ocasiones también ese volumen sanguíneo de la cola y el flujo, ¿no? Y normalmente, en muchos casos, puedo monitorizar la presión arterial en varios animales simultáneamente y todo ello normalmente me permite obtener datos y lanzarlos en un ordenador para luego analizar los datos posteriormente, ¿no? Ya os digo que esto puedo hacerlo en un animal despierto o dormido, ¿no? O anestesiado. El electrocardiograma, bueno, esto me permite medir la actividad eléctrica del corazón y saber a qué frecuencia está el animal y si aparecen algún tipo de arritmia. Puedo utilizar equipos de animales más grandes, adaptándolos a la especie, pues en la rata a lo mejor es posible, en el ratón es prácticamente imposible, pues adaptando las pegatinas, como veis en la imagen, a las extremidades de la rata y luego, pues normalmente estos monitores que son de especies superiores, incluida la humana, pues no son capaces de medir frecuencias tan elevadas como 300 o 400 latidos por minuto. Pero bueno, por lo menos me sirve para ver los latidos que tiene, si aumentan, si disminuyen y me da una idea. No me sirven para tomar esos datos, ¿no? y utilizarlos para la investigación, pero sí para comprobar la estabilidad del animal durante la anestesia. Otros disponen de, bueno, de otras pinzas diferentes o agujas subcutáneas adaptables a estas especies de pequeño tamaño. No es mi idea mostrar aquí todos los equipos, ni mucho menos, pero sí llamar la atención sobre que hay casas comerciales que proporcionan equipos adaptados a estas especies, ¿no? Otros métodos invasivos, bueno, el tradicional que se utiliza mucho en animales de laboratorio es el de la telemetría, ¿no? Instalamos un dispositivo normalmente en el interior del animal, en la cavidad celómica o subcutáneamente, y eso me permite tomar datos desde un receptor que está fuera del entorno del animal y de esta manera puedo obtener mediciones fisiológicas automatizadas de forma inalámbrica, ¿no? Sin interacción con el ser humano, el animal está en su ambiente y yo puedo detectar o tomar nota de los datos que necesito. Sin embargo, bueno, pues tiene sus inconvenientes, tiene un coste elevado, tiene un riesgo asociado porque tengo que anestesiar y operar al animal para colocarlo. En muchas ocasiones la batería, sobre todo del equipo, es grande y aumenta el tamaño del implante, lo cual le puede resultar incómodo al animal, ¿no? Pero bueno, igualmente es una técnica que me sirve tanto para el animal consciente como inconsciente. En cuanto a la presión arterial medida de forma invasiva, bueno, pues es el gold estándar que se llama, ¿no? Es la técnica más perfecta para conocer de manera exacta y precisa cuál es la presión arterial en cada instante. Pero ¿qué ocurre? Que para esto necesito cateterizar una arteria y esto en animales de mayor tamaño puedo hacerlo de forma percutánea y no es mayor problema, pero es muy difícil en roedores y por lo tanto tengo que recurrir a una arteria más central, como una carótida, y normalmente utilizo o monitorizo la presión arterial invasiva en estos animales en procedimientos a término también, ¿no? Sin recuperación. Lo bueno es que puedo utilizar, en este caso, monitores diseñados para especies mayores porque la metodología es la misma, ¿no? Aquí tenéis un pequeño vídeo cortado para ir al grano en el que podéis ver cómo se le... A ver si funciona. Se le cateteriza una arteria carótida a una rata. Tiene un tubito en la tráquea, una traqueostomía, y además se mete un catéter de 24 Gs en la carótida. Y como veis, pues bueno, requiere de cirugía y evidentemente de la experiencia adecuada para llevar a cabo este tipo de cirugía, ¿no? Se, se va a bloquear distalmente la carótida y se introduce el catéter que vamos a purgar después con suero heparinizado y vamos a conectar al monitor. Normalmente se suele utilizar una llave de 3 vías para obtener muestras arteriales y hacer un análisis de los gases sanguíneos, oxígeno, CO2, también iones o electrolitos y conectarlo al monitor donde nos va a aparecer una onda característica de presión arterial en la que tengo un valor de presión arterial sistólica, diastólica y media de manera
constante. Y muchos de ellos me permiten volcar de nuevo esos datos a un ordenador para su posterior análisis. ¿Qué pasa con el sistema respiratorio? Bueno, por un lado podemos utilizar la pulsioximetría, que me sirve no solo para monitorizar el sistema respiratorio, pero también el cardiovascular, ¿no? Este es un monitor que podría haber incluido en ambas secciones, ¿no? Y puedo utilizar monitores adaptados de otras especies y utilizar sensores que puedo adaptar eso a las extremidades de estos animales más pequeñitos, ¿no? Es el pulsiosímetro lo que hace nos advierte de la saturación de oxígeno de la hemoglobina, que idealmente debe estar por encima del 95%, y además me suele permitir también observar una presión, una frecuencia de pulso, ¿no? Que tiene que estar relacionada evidentemente con la frecuencia cardíaca. Así que, de nuevo, el problema en este caso es que estos monitores no suelen medir frecuencias tan elevadas y suelen llegar a 250, 300 como mucho, ¿no? Pero existen equipos especialmente diseñados para los roedores. En este caso, ¿qué ocurre? Que utilizan sensores especialmente adaptados, incluso para animales conscientes, pero estos equipos son mucho más caros, ¿no? Lo que pasa es que si necesitamos este tipo de parámetro, conocer exactamente su valor, porque es imprescindible para nuestra investigación, pues tendremos que recurrir a este tipo de equipos, ¿no? Aquí tenemos otro en el que también nos muestra la onda de pletismografía, la frecuencia cardíaca, fijaos un ratón que puede ir a más de 600 latidos por minuto, la saturación que os decía de hemoglobina, el índice de perfusión, nos permite medir frecuencias cardíacas hasta 900 latidos por minuto. En fin, son equipos, como digo, especialmente dedicados para estas especies, ¿no? Este es uno en particular que está incluido dentro de un monitor multiparamétrico, es decir, que le puedo añadir diferentes módulos, ¿no? El de pulsoximetría, el de capnografía, como veremos ahora, el de ventilación, etcétera. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de pulsosimetría en una rata con uno de estos equipos, con el PhysioSuite, perdón, colocado la pinza en una mano que además que tiene el tamaño adaptado, pues también la presión adecuada, ¿no? Porque las pinzas de los equipos de animales más grandes pueden generar demasiada presión para este tipo de animales, ¿no? Otro monitor imprescindible, diría yo, para monitorizar la ventilación es la capnografía. Es imprescindible, pero claro, en los roedores muchas veces es imposible de disponer de él, ¿no? Porque normalmente requiere la intubación de la tráquea y en estas especies es mucho más complicado, ¿no? Pero me permite monitorizar si el animal está ventilando, cómo lo está haciendo, porque me permite observar cuál es la presión de CO2 expirado, que tiene que mantenerse entre 35 y 45 milímetros de mercurio aproximadamente, con algunas diferencias entre especies. Me permite también monitorizar cómo es el funcionamiento del equipamiento anestésico. Así que ya os digo que en roedores es mucho más difícil de utilizar, pero desde luego en otras especies no me plantearía llevar a cabo una anestesia general sin utilizar capnografía, ¿no? Incluso también nos da una medida indirecta de cómo es el gasto cardíaco, ¿no? Cuando la ventilación es adecuada, si el CO2 baja, puede indicar hipotensión, por ejemplo, porque el pulmón no está bien perfundido, ¿no? Pero bueno, esto es más complicado. Y como os digo, normalmente necesita la intubación del animal y hay varios tipos o dos tipos fundamentalmente de capnógrafos, pero el más utilizado es el que utiliza una toma de muestra de lo que expira el animal. Y eso puede resultar una muestra demasiado grande para lo que expiran estos animales tan pequeñitos que tienen esos volúmenes pulmonares tan pequeños. Así que hay que utilizar equipos con sensores y con conectores especialmente adaptados con poco espacio muerto para estas especies. Algunos ya más modernos permiten esa toma de muestras pequeñita, especialmente dedicada para estas especies en particular. La imagen de la capnografía normalmente es de una meseta que en el caso de estos animales tan pequeños como su
volumen expiratorio es tan pequeñito, pues no sale tal meseta, sino pues bastante que nos da una onda de este estilo, ¿no? Como vemos aquí, pues tenemos el valor de CO2 expirado y la frecuencia respiratoria, que son los valores más interesantes en la capnografía. En cuanto a la temperatura corporal, pues podemos utilizar de manera ideal pues una sonda conectada a un monitor que está monitorizando la temperatura constantemente, normalmente vía rectal, o incluso utilizar un termómetro digital para medir de manera puntual la temperatura. Pero bueno, lo ideal es disponer de un equipo que la está monitorizando constantemente porque los cambios de temperatura en estas especies son muy rápidos y por lo tanto cambian rápidamente y deberíamos monitorizarlo para tomar medidas cuanto antes, ¿no? Entonces lo ideal, hay equipos especialmente preparados que disponen de un termostato de manera que están monitorizando con un termómetro la temperatura del animal y con el termostato pues va vía una placa o una plancha caliente, pues aumentando la temperatura según va disminuyendo la del animal. Y ya lo ideal de los ideales, pues es disponer, como decía antes, de un monitor multiparamétrico que me permita evaluar varios parámetros a la vez, ¿no? La capnografía, el electrocardiograma, la pulsosimetría. Y bueno, hay equipos en el mercado que permiten estas opciones, pero bueno, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchas veces está muy condicionado por el precio porque no son equipos muy asequibles comparados con los que utilizamos normalmente en la clínica, ¿no? Pero que pueden resultar muy interesantes, evidentemente, en cualquier caso para mantener una estabilidad anestésica adecuada, pero también para el registro de datos en según qué proyectos de investigación. Bien, hasta ahí la monitorización y vamos a terminar hablando un poquito de lo que supone la evaluación del dolor en estas especies, ¿no? Algunas asunciones previas que tenemos equivocadas muchas veces es esa imagen antropomórfica, ¿no? De que si le va a doler si me duele a mí o le duele a un ser humano, pues al animal le va a provocar el mismo dolor, ¿no? Pero muchos animales no responden a condiciones y procedimientos que causarían dolor en los seres humanos de una manera que manifieste de forma evidente un comportamiento relacionado con el dolor, ¿no? A lo mejor a mí, si me duele la tripa, me la toco y me encorvo y un animal pues no reacciona de la misma manera para que no se note, ¿no? Por lo tanto, esa suposición es un poco insuficiente, ¿no? Luego, además, por ejemplo, para un observador sin experiencia, las ratas no parecen mostrar muchos signos de dolor después de una laparotomía, ¿no? Y esto supone una aparente contradicción con lo que uno espera basándose en la biología comparada, ¿no? Con un ser humano. Así que puede que yo utilice menos analgesia de la que necesite el animal, ¿no? Así que esta discrepancia que hay entre el comportamiento aparentemente que observo en el animal y la que cabría esperar a partir de la experiencia humana, pues ha dado lugar a la idea de que, bueno, los animales pues a lo mejor no sienten dolor o si lo sienten es menos intenso que en las personas, ¿no? Y también ha favorecido que se suponga que los animales tienen como una mayor resistencia a recuperarse rápidamente y sufriendo menos dolor, ¿no? Así que bueno, esto, claro, puede hacer pensar que los animales necesiten menos analgesia, ¿no? Y eso, pues no es así. Así que la clave para utilizar un método eficaz del dolor, pues consiste, por lo tanto, en mejorar el método de reconocimiento y de evaluación del dolor, ¿no? Así que, bueno, pues esto es lo que limita muchas veces la valoración del dolor, ¿no? Por un lado, esa valoración subjetiva, que además hablamos de valorar una experiencia subjetiva en sí misma, ¿no? No es lo mismo el dolor que experimentamos incluso los seres humanos ante un mismo estímulo, ni siquiera nuestra respuesta a los analgésicos es la misma, ¿no?
Luego, como decía antes, esta suposición de que algunos analgésicos tienen efectos secundarios muy importantes, como puede ocurrir con los opioides, ¿no? Que producen depresión respiratoria. Como comenté antes, el desconocimiento que tenemos de la dosis y de la posología más adecuada de muchos analgésicos. Em, y un aspecto importante que comentaba al principio también, en particular en los animales utilizados en investigación, es la interacción que pueda ocurrir con los resultados que esperamos de nuestro proyecto, ¿no? A todo ello se une lo que comento. La evaluación del dolor es muy, muy importante. Es muy difícil y no solo cuando el animal presenta dolor, sino cómo lo percibe cada individuo y cuál es la respuesta de cada individuo al analgésico que le estoy aportando, ¿no? Así que, ¿en qué hemos basado nuestra valoración del dolor hasta ahora? Pues en cambios en el comportamiento, alteraciones en el carácter. Esto es más llamativo en en los depredadores, ¿no? En los perros, en los gatos, en los monos. Cambios también en variables fisiológicas, aumentos de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial, alteraciones en en la forma de vida del animal, ¿no? Como si se vuelven, están más quietos, interaccionan menos con el ambiente, ingieren menos agua, comida, la apariencia general, ¿vale? Y para esto, bueno, hemos utilizado y van surgiendo, evidentemente, y seguirán surgiendo con el tiempo, escalas de valoración para intentar objetivizar en la medida de lo posible nuestra evaluación del dolor. Aquí os pongo un ejemplo de una escala ya bien antigua, de hace más de 20 años, por ejemplo, para la evaluación del dolor tras la parotomía en las ratas, ¿no? Porque vieron los investigadores que cuando la rata presenta dolor, pues arquea el dorso, se tambalea, se retuerce, entonces, bueno, pues esto puede ayudar a administrar analgésicos si yo observo alguno de estos parámetros, ¿no? Y en los últimos años, sobre todo desde que apareció en 2010 por Langford en la rata, han aparecido las escalas de evaluación de expresiones faciales, lo que conocemos en inglés como Grimace Scales, ¿no? Y es porque se ha comprobado ya en los humanos que los gestos de la cara son indicadores de los estados emocionales, tanto de los buenos como de los malos. Pues nosotros cuando vemos a una persona ya sabemos si está contenta, está triste, si está dolorida, si está enfadada, ¿vale? Así que están muy asociadas a la experiencia emocional. Y es importante que la evaluación del dolor contenga el aspecto emocional relacionado con el mismo. De esta manera, pues han aparecido desde 2010 escalas para muchos animales, ¿no? Empezaron con los de laboratorio, rata, ratón, luego han aparecido también para el conejo, para los hurones, para las ovejas, para los caballos. Por ejemplo, en los gatos hay incluso ya se están utilizando herramientas de inteligencia artificial que estudian estos cambios en los gestos de la cara, ¿no? Y realmente lo que hacen estas escalas, estas Grimace Scale, es evaluar diferentes puntos de acción, ¿no? Aspectos de la cara como la abertura de los ojos, la colocación de los bigotes, la separación que hay entre las orejas, los carrillos, si están más o menos contraídos. O sea, y con estas unidades de acción le damos una valoración normalmente entre 0, 1 y 2 y la suma de todas ellas pues está relacionada con la presencia o no de dolor, ¿no? Así que valoraciones más elevadas están más relacionadas con estados de dolor y más reducidas con situaciones adecuadas, ¿no? De analgesia adecuada. Así que no en todas ellas, pero incluso en algunas de ellas sí que hay puntos de corte en los que, pues cuando se supera un valor, por ejemplo, en la de los gatos de 5 sobre 20, es que el animal se considera que tiene dolor y deberíamos administrar analgésicos. Administramos el analgésico y podemos evaluar en media hora para ver si ha cambiado, ¿no? Así que, como digo, pues bueno, es difícil la evaluación del dolor.
cada vez disponemos de métodos más objetivos, pero todavía es uno de los aspectos a mejorar. Y hasta ahí, esta es un poco lo que os quería contar. Creo que he cubierto un poco varios de los aspectos que me comentaba Cristina. Sé que seguramente muchos queréis profundizar más en ellos, pero bueno, si queréis podemos verlo ahora si hay todavía algún turno de preguntas o alguien esté interesado en discutir cualquier cosa. Muchísimas gracias, de verdad, doctor. Ha sido así como una ráfaga, así, porque sabemos que esto es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Y que Sí, necesitaríamos un curso completo. sí. Solo para los que tal vez no conozcan, este, pues el doctor brinda talleres y cursos de especialización de esta parte, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en el mapa y luego, si en alguna oportunidad se ofrece, pues nosotros se los compartiremos. Aquí tenemos varias preguntas por cuestiones de tiempo, doctor. Nada más le voy a pedir así, si es posible ser un poquito breve. La Ujú. primera viene de Argentina y dice: ¿qué anestésico y o sedante recomendaría en caso de realizar una actividad que solo requiera tomar muestra de corta duración y que esté aprobada por la legislación? Es rata, ratón, es decir, en una actividad no tan compleja como una cirugía. Y Bueno, bueno, y pues agradecen por la charla. sí, lo veo, veo el chat, o sea que no hay Ah, problema. listo. Fernanda, la Perfecto. pregunta. Bien, pues Fernanda, a ver, no entiendo que no tienes problema con los medios, pero para estas cosas lo ideal sería la anestesia inhalatoria. Es decir, a veces tenemos la confusión de pensar que la sedación es más segura que una anestesia general, pero realmente no es así. Y en el caso de los roedores, que la anestesia inhalatoria proporciona un estado anestésico rápido en 1 o 2 minutos y además le estamos proporcionando oxígeno, la anestesiamos, tomas una muestra de sangre, por ejemplo, una biopsia de lo que sea, una cosa rápida, como dices, y dejamos de administrar el anestésico y en pocos minutos el animal está otra vez como si nada. Lo que sí es que recuerda que si vas a hacer algo, aunque sea rápido pero doloroso, pues que le añadas un antiinflamatorio o una buprenorfina, ¿no? Si quieres, Cristina, que a lo mejor así voy yo Sí, más rápido. Bueno, sí, claro, si, claro. si Fernanda tiene algún comentario que me diga, veo aquí otro. Usando combinaciones de Luciana, ketamina, silacina en ratón, ¿cómo se encuentra el reflejo corneal? ¿Continúa conservado o se encuentra abolido? Bueno, una cosa es el reflejo corneal y otra el palpebral. Ojo con eso. Normalmente el que valoramos es el palpebral y lo normal es que no esté abolido, pero es que eso es un poco culpa de la ketamina. La ketamina no abole los reflejos tan bien y eso no quiere decir que no está en un plano quirúrgico. Por lo tanto, no suele ser un método adecuado el reflejo corneal, desde luego no, pero el palpebral para valorar la profundidad anestésica. Así que utilizamos el reflejo podal, que es lo que he dicho antes, ¿vale? Apretar una extremidad para ver si hay respuesta. El corneal se suele monitorizar en el caballo y si desaparece el reflejo corneal es que estamos en un plano demasiado profundo. El corneal no debería desaparecer. Bien. Cicica pregunta si en estudios de neurociencia donde las evaluaciones conductuales cognitivas o neurofisiológicas pueden verse alteradas por el uso de opioides o antiinflamatorios no esteroideos, ¿cuáles podrían ser las estrategias analgésicas para poder evitar el dolor por los procedimientos quirúrgicos? Bueno, dependerá de cuál. Yo primero, Cicica, te diría que revises la bibliografía al respecto, porque muchas veces uno supone cosas que no son así, ¿no? Y a veces la buprenorfina, por ejemplo, no altera tanto como el propio dolor que produce no utilizar ningún analgésico. Pero desde luego una alternativa importante que siempre hay que tener en cuenta es los anestésicos locales, ¿no? Si tú vas a provocar una herida quirúrgica, puedes administrar en la zona, en la incisión, por ejemplo, bupivacaína, que te va a proporcionar un confort analgésico durante varias horas posoperatorio. Puedes utilizar paracetamol, puedes utilizar un
fármaco que tiene cierto efecto opioide como el tramadol, ¿no? Pero yo me revisaría bien la bibliografía porque esto es algo habitual. Pensar que todos los fármacos que puedo dar para aliviar el dolor van a interferir con mi motivo de investigación. Bueno, primero asegúrate, no sea que te lleves a una sorpresa de lo contrario, precisamente, ¿no? Bien, María Elena, ¿para un ratón o rata le ha sido posible tomar temperatura con termómetro digital de humanos? Sí, sí, utilizando solo la parte de donde se ve el mercurio, como el que he puesto ahí en una diapositiva, o un termómetro digital, metes esa parte solo en el recto y con eso normalmente puedes monitorizar la temperatura. Buenas tardes desde Colombia. ¿Qué opina del uso del tramadol en ratones con procedimientos invasivos como intervención en la columna? Pues mire, lo poco que hay al respecto es que el tramadol no funciona especialmente bien en ratones. Hay algún estudio de los últimos 5 o 10 años, no recuerdo ahora la fecha, pero creo que también es por Paul Flecknell, en el que el efecto del tramadol no es muy allá. Pasa un poco igual como en los perros. El tramadol, el efecto analgésico lo produce sobre todo el primer metabolito, el M15, que es el M1, perdón, es un metabolito fruto del primer paso por el hígado del tramadol, así que digamos que el tramadol es como un profármaco y esa producción del metabolito es muy dependiente de la especie. Entonces, por ejemplo, en el perro hay mucha variabilidad individual y a algunos perros les funciona bien y a otros no. Es posible, y digo es posible porque esto tampoco se ha demostrado claramente, que pueda ocurrir también en el ratón y en la rata. Sin embargo, en el ser humano o en el gato sí que se produce este metabolito analgésico y por eso funciona mejor. Entonces, para una cirugía de columna que creo que es bastante dolorosa, yo tiraría por otros opioides más potentes como la buprenorfina y si es posible más aún, metadona o morfina, ¿no? Y siempre, como comentaba ahora la compañera, administrar anestésico local, ¿vale? Eh, Aquí me pregunta a través de Cicica. Ah, bueno, es que Cicica es una universidad, ¿no? A lo mejor Cicica UCR, no sé si es una persona o una universidad. Dice, ¿has tenido experiencia utilizando dexmedetomina y ketamina en ratones o ratas? Si deseara usarla, ¿qué tendría que tomar en cuenta para considerarla como opción? Bueno, yo, salvo contraindicación expresa, creo que es una combinación extraordinaria. O sea, que la utilizaría en todos los casos. Podría... mira, es Gilma, ¿vale? Gilma, gracias. La dexmedetomina, la ketamina funciona perfectamente. Le añadiría un opioide como la buprenorfina y además un antiinflamatorio no esteroideo, pero es una combinación muy adecuada que además te permite revertir o antagonizar la dexmedetomina si la recuperación se prolonga. Lo que comentaba en la charla, si además suplementas con oxígeno, pues mucho mejor, la verdad. En Costa Rica no conseguimos buprenorfina. ¿Será que podemos usar metadona en cambio? Desde luego, el problema de la metadona es que, bueno, el problema, la metadona es un opioide puro, a diferencia de la buprenorfina, así que tiene un efecto más potente y más analgésico, por tanto, pero menos duradero. Entonces, yo creo que se sabe poco de la metadona, ahora sobre todo en roedores. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio en conejos, porque en conejos tampoco se sabe mucho. Y y esto es un poco, digamos, experiencia personal, todavía no lo puedo publicar porque no tengo datos seguros, pero nos da la impresión de que la metadona en el conejo funciona, tienes que usar dosis más elevadas, pero el efecto es mucho más corto. Así que, por ejemplo, en un perro o en un gato, que es donde utilizamos metadona a diario en la clínica, tenemos una duración de un efecto de entre 3 y 5 horas. En los conejos yo creo que no dura mucho más de una hora. Así que me imagino que en una rata o un ratón por ahí andará la cosa. La metadona se puede utilizar, pero la duración es corta. Es una pena que no dispongáis de la buprenorfina porque, bueno, dura un poquito más. No sé si en Estados Unidos ya hace algunos años que existe y no sé si habrá llegado a otros puntos de América porque a Europa no ha llegado todavía. Hay una presentación de la buprenorfina
de liberación lenta, que es muy interesante para estos animales, ¿no? El nocita. Tú proporcionas, das una administración y te olvidas, dura varias horas y así no tienes que volver a pinchar al animal, le sigue haciendo efecto. Pero, por ejemplo, en Europa no nos ha llegado, no sé si en otros puntos de América podéis eh, acceder a ella, es una opción interesante. Sí, eso lo que es extremadamente cara, claro. Sí. ¿Qué precio puede tener más o menos, por curiosidad? ¿Sabéis? Es que no sé. O sea, quiero decir, porque no sé qué es caro y qué es barato. O sea, por ejemplo, yo tenía un compañero que ahora está en Carolina del Norte, ha trabajado hasta hace poco en Montreal, y curiosamente en Montreal él no usaba la metadona porque era muy cara. Sin embargo, Ujú. en España es relativamente barata. O sea, los opioides puros, los más potentes, la morfina, la metadona, el fentanilo, son más baratos que la buprenorfina o el butorfanol. El butorfanol, por ejemplo, es carísimo, carísimo. Es $570 para 60 animales. ¡Pum! Sí, Para sí, sí, 60 rata o ratón, hablamos. Muy caro, muy caro. pues sí. Estamos hablando casi, o sea, unos ratones, fíjate, carísimo. O sea, estamos hablando de eso, de $9 por ratón o por ahí, o sea, una pasada. 11. Bueno, En fin. bueno, Sí, pues muy es bien. complejo. Bueno, muchísimas de verdad, gracias, doctor. Yo creo que ya no tenemos más preguntas. Sí, mencionarles a todos los que quieran pues, certificado de asistencia a la charla. Les acabo de compartir por el chat un forms que les pido que llenen de evaluación de la charla y entonces les llegará a sus correos pues su certificado de asistencia. De verdad, doctor, muchísimas gracias porque sabemos que, bueno, además de la diferencia horaria, ¿verdad? Ya para usted de noche y nos hace el favor de verdad de acompañarnos. Y muchas gracias a todos por su participación. Eh, Como les digo, el doctor brinda cursos y capacitaciones y tal. Entonces, pues si en algún momento lo desea, pues nosotros se lo compartimos a nuestra gente o incluso lo compartimos en las redes sociales del DEVI para que todos puedan acceder. Sí, ahí Cindy pregunta, a ver, yo doy cursos y tal, pero normalmente están incluidos en otros máster o en otros cursos. Claro. Y entonces, bueno, pues es las personas que acceden, ¿no? a esos cursos los que pueden escucharlo. Así que, bueno, os Ujú, invito, mira, el año que viene hay un máster de animales de laboratorio muy importante en Europa que ya se ujú, lleva a cabo en Barcelona hace muchos años, hace 25 o sí, 30 años. Y yo además, a partir del año que viene, pues soy el, ¿cómo se dice? El director del módulo de anestesia, que ocurre cada 3 años, ¿no? El máster son 6 años, entonces cada tres está el módulo de anestesia que tendrá lugar el año que viene y viene gente de todo el mundo, es en inglés, eso sí, ujú, y viene gente de Asia, de Sudamérica, de Norteamérica, así que, pues bueno, si quieres, Cristina, te lo paso, por si a alguien le interesa, pues claro, y sois ahí se los muy compartimos. bienvenidos, ¿vale? Y nada, yo la próxima en Costa Rica, ¿eh? Prefiero ir Por allá a Costa supuesto. Rica. Así que a vivir ahí la pura vida, encantado. Bueno, pues muchísimas gracias, este doctor, nuevamente, y muchas gracias a todos por asistir. Ya saben, ahí les quedó el link en el chat. Espero que ya lo hayan podido descargar y que ya estén llenando el formulario Venga, para poder recibir su certificado de asistencia, todos aquellos que así lo deseen. muy bien. Sin más por añadir, un placer, Muchas doctor, gracias, Cristina, y nos y nada, vemos prontamente. buenos días a todos por ahí. Venga, chao. Un Chao, placer. Hasta luego. hasta luego.